Hola, muy buenos días. En Voces de la Historia vamos a darle la voz en esta ocasión a uno de los grandes historiadores del siglo XVIII, Francisco Javier Clavijero, quien, atraído por la historia de lo ocurrido en México antes de la llegada de los españoles y durante la llegada de los españoles, en su libro noveno de esta historia antigua de México, narra tan la elección en México del rey Huitlahuatzin y de sus providencias. Dice así don Francisco Javier Clavijero: mientras los españoles reposaban de sus fatigas y curaban sus heridas en Tlaxcala, los mexicanos procuraron reparar su quebranto en la corte y en el reino. Grandes eran y lamentables los daños que de un año a aquella parte habían recibido, porque, además de las enormes cantidades de oro, plata, piedras y otras materias preciosas, erogadas parte en presentes y parte en contribuciones a los españoles, de que recobraron sin duda alguna parte, se habían menoscabado el crédito de sus armas y el respeto de la corona de México. Se habían sustraído de la obediencia los totonacos y otros pueblos, se habían insolentado más los enemigos de la nación, estaban maltratados los templos y arruinadas muchas casas de la capital, habían perdido a su rey, varias personas reales y una buena parte de la nobleza. A estos daños recibidos de los españoles se allegaban los que a ellos mismos se causaron con la guerra civil, cuya noticia debemos a los manuscritos de un mexicano que se hallaba en aquel tiempo en la corte y sobrevivió algunos años a la ruina del imperio. En el tiempo en que se hallaban los españoles apretados del hambre en el cuartel, varios señores mexicanos de la primera nobleza, o por favorecerles el partido de los españoles, o, lo que es más verosímil, por socorrer a su rey que estando en poder de los españoles debería padecer la misma necesidad, les enviaban secretamente víveres y por ventura se declararían abiertamente en su favor, confiados en su grande autoridad. De aquí se originó poco después una funesta decisión que no se apagó sino con la sangre de muchos señores, entre ellos la de Cihuacatl, la de Tizcuapopoca, Cipocatli y Tenecuautlotzin, hijos unos y otros hermanos del difunto rey Moctezuma, según dice dicho historiador. Necesitaban los mexicanos poner al frente de su nación un hombre capaz de reparar su honor y de resarcir las pérdidas habidas en el último año del reinado de Moctezuma. Fue elegido, o poco antes o poco después de la derrota de los españoles por el rey de México, el príncipe Cuitlahuatzin, que era, como ya hemos dicho, hermano del difunto rey, señor de Iztapalapa, consejero real y tlahuacaltl o general de ejército. Era hombre prudente y de gran discernimiento, como testifica Cortés, liberal y magnífico como su hermano, y de un gusto exquisito en materia de arquitectura y de jardinaje, como se mostró en su célebre palacio y huerta de Iztapalapa, que tanta admiración causó a Cortés y a los demás españoles. El insigne naturalista Hernández alcanzó a ver una parte de aquella huerta y hace mención de varios árboles y plantas trasplantadas a ella de otros países por orden de Cuitlahuatzin. Su valor y disciplina militar le hizo muy recomendable a su nación, y algunos españoles que tuvieron noticias individuales de su carácter afirmaron que si la muerte no le hubiera cortado los pasos, no hubiera ganado Cortés a México. Eso de creer que los sacrificios que se hicieron en su coronación serían de los españoles que hicieron prisioneros en la noche triste, luego que se desembarazó de las fiestas de su coronación, que por cierto fueron un 15 de septiembre del año 1520, se aplicó a remediar los quebrantos de la corte y del imperio. Dio orden de que se reparasen los templos maltratados y de que se reedificasen las casas demolidas o incendiadas,
aumentó y mejoró las fortificaciones de la ciudad, despachó mensajeros a las provincias del imperio, alentándoles a la común defensa del Estado como aquellos enemigos, contra aquellos enemigos advenedizos, y prometió relevar de tributo a los que tomasen las armas a favor de su corona. Evidentemente, el lenguaje de Francisco Javier Clavijero se corresponde a el lenguaje novohispano, es decir, se habla de coronas, se habla de reinos, se habla de estas figuras que eran las que entendían los novohispanos, importadas por el conquistador. Es la visión del conquistador nuevamente, pero nos parece relevante encontrarnos un pasaje que se remite a qué ocurrió con Cuitláhuac, cómo fue que fue electo el señor de la palabra de la ciudad de Tenochtitlan. Aquí, de manera muy puntual, en este capítulo 24 del libro noveno de la historia antigua de México, evidentemente nos narra Francisco Javier Clavijero algo que él encontró de un anterior narrador, que si no mal recuerdo se trata de Solís, quien llama a Cuitláhuac Quetlavaca, y dice que él vivió pocos días, pero lo bastante para que si tuviese falta de aplicación dejase poco menos que borrada entre los suyos la memoria de su nombre. Pero en esto habla arbitrariamente y se contradice a la verdad de la historia y a las disposiciones españoles más instruidos como Cortés, Bernal Díaz, Gómara o Torquemada, que sí recuerdan y ponen en sí la memoria de Cuitláhuac y lamentan enormemente el hecho de que haya muerto víctima de la viruela. Pero hay algunos, según se dice aquí, que consideraban que si Cuitláhuac hubiese continuado con salud y la fortaleza necesaria, tal vez Cortés no hubiese podido haber tomado al año siguiente México Tenochtitlan como ocurrió. Cuitláhuac muere un 4 o 5 de diciembre de ese mismo año de 1520, víctima de la viruela trasladada e importada por un esclavo negro venido de Cuba a las tierras americanas dentro del ejército de Narváez, que venía a imponer la tutela de Diego de Velázquez al rebelde Hernando de Cortés.